sementales que vamos a ver aquí también aprobados para sus descendientes. Hicieron su investigación central en 2023. Y en categoría número 7 vamos a ver 8 sementales. Of kunststoffen, ramen, deuren, schuifbuizen en gevels. Voor zowel nieuwbouw als renovatie. Van deze ex-Amerikaan die eerste deugniets geboren worden bij een aantal en deze nakomelingen al het Lelingsstift Friesland. Binnengekomen is Vamos a ver a Elger 536. Triple A, 9 años, creado por la familia Bouwmanes, propiedad de la familia A. Ockerman Sigesvar, descendente de Nane 492. La yegua es Olof 315, línea materna número 30, aprobada en 2023. Semental ya ha hecho un excelente trabajo y buenas calificaciones antes de recibir su aprobación. 8 para el paso y 8.5 para su galope. Aparte de su buen paso amplio, tiene un galope fuerte. Aparte es amigable, atento, mucha fuerza de ganas de trabajar y su ambiente no le hace estresar. Elger 536, disculpen. Comprado por Finco Sangro de México. Felicidades. Elger 5336. También los descendientes de Elger han enseñado a tener un buen tipo racial. El trabajo de las extremidades es de muy buena calidad. El paso es muy amplio, suficiente longitud y suficiente fuerza. En el trate tienen mucha libertad en los hombros, fuerza y suplez. Está estacionado de Mersken en Sigerswoude. Elger 536 Triple A. Vamos a ver otra vez a Elger. Dames en heren, de kampioen van de hengstenkeuring Campeón 2024. La inspección sementales. El campeón de 2024 y 25. Aquí es Jeppe 537 Triple A. Campeón. Triple A, 7 jaar, gefokt bij J. Lopers in Alteveer. Creado por la familia Lopers en Alteveer, propiedad de familia Volmer en Lunteren, descendiente de Alvin 469. La yegua es 448, línea materna 99, aprobado en 23. Entonces, repito, el campeón de 24 y 25. Triple A door alle 3 onderdelen. De totaalscore varieerde van 89,5 samengevat met 93,5 Obtuvo un score de triple A en ook nog eens met veel plezier en gemak. cada disciplina.
Bij de Koede had hij veel succes ook tussen de warmbloeden. Dat gemak lijkt ook wel te gelden voor zijn presentatie van de Hengstenkeuring. Ja, tweemaal werd hij glanzend wereldkampioen. En ja, dan wordt u natuurlijk ook genomineerd voor het paard van het jaar voor het tweede jaar op rij. Het gaat Jeppe dus voor de wind. Dat ook zijn burgers bewegen met hetzelfde gemak. En la Doma Clásica ha hecho un excelente trabajo con Mareike Poelen, ha tenido mucho éxito y lo hace con mucha facilidad. También lo podemos ver aquí en la inspección de los sementales, porque por la segunda vez está nominado por Caballo del Año Jeppe 537, porque también sus descendientes lo hacen excelente, especialmente las extremadades posteriores, ponen muy buena posición abajo del cuerpo. Está estacionado en de Nieuwe Heuvel en Lunteren, Jeppe 537 AAA. Última vuelta, Jeppe 537. Así de bonito puede ser un caballo frisón. Vamos a seguir con Nick 538 AAA, 6 años, criado en propiedad de la familia Tanks de Vragender, descendente de Tide 501, yegua 472, línea materna número 50. Nick es uno de los primeros 2 hijos de Tide. Su madre, Bartele 472, es modelo Sport AA. Es un semental con un buen tipo racial, con mucha fronte, con una construcción ascendente, muy inteligente, le encanta la atención. En su trabajo tiene mucha diversión, a veces un poco juvenil, pero sin embargo obtuvo en 2 disciplinas un score de AAA. Muy buena, bonita cabeza, con un trabajo de los extremadades con mucha calidad. Y eso combinado con un paso con mucha longitud, tacto, ritmo, fuerza y un trote ascendente con muchas suples. Nick 538 AAA está estacionado en de Nieuwe Heuvel en Lunteren.
6 años, Nick 538, tripla. Iets zal geweldig zien bij het Hengsteman afgelopen donderdag. Dames en heren, presentatie van de Hengstenkeuring 2 jaar geleden. Hier is Martínez 539, tripla. Campeón de reserva 2024, creado por la familia Notenboom, Scholten en Vegelingsoord. También propiedad de la familia Notenboom, descendiente de Tires 501 y la yegua Sipke 450, línea materna 138. Igual Nick y Martínez son los dos primeros hijos de Tide que fueron aprobados. En sus pruebas obtuvo un score de 80, 81 y hasta 83 puntos. Tiene mucho balance natural y un buen uso de su cuerpo. Es muy activo en el uso de las seccionadas posteriores. Martínez es un semental con un buen tipo racial, con una construcción muy fuerte. Tiene un paso muy fuerte, mucho balance y suplece en la parte posterior. También sus descendientes nos muestran un paso con mucha amplitud y un trote bastante fuerte. Está estacionado en Dekkstation Gaasterland. Martínez 539, tripla. Martínez 539. Presentatie van Murk. Vamos a la presentación de Murk.
540 triple A, 6 años, creado por Fleur van Kempen en Rijkenvoort, propiedad de la familia Van Kempen in Sint Johannesga, descendiente de Teun 505, yegua Lodewijk 431, línea materna 115. Vrolijk en met zichtbaar gemak werd hij kampioen in de kuur door stamboekhengsten een jaar geleden hier op de hengstekeuring. Hij kwalificeerde zich als eerste reserve. Se calificó como primera reserva en el Mundial. Werd met zijn vaststappers al een Frank Loge eerste in de Pavo Cup in Haarlem. Stal de harten zelfs van de warmbloedliefhebbers. Want de Olympisch zal de Dinja van hier schitterde afgelopen donderdag met Murk hier op het hekstenwal. El jueves pasado estuve aquí con Olímpico Dinja van Liere. Por eso está nominado como caballo del año. Tiene una muy buena cabeza, muy lujoso. Se ve un poco juvenil, es muy tranquilo en su casa, un poco sensible. Sus descendientes parecen mucho a su padre. Un paso fuerte, con mucho ritmo, y un trote bastante fuerte, con mucha fuerza y mucha flexibilidad. Está estacionado en Van de Kerk en Sint Johannesga, Murk 540 triple A. Seguimos disfrutando de Murk 540. Es un día maravilloso. Todavía no hemos terminado. Vamos a seguir con el siguiente segmental. La presentación de Mano 541 doble A, 6 años. Mano 541 doble A. Creado por la familia Faber en Sint Nicolasga, propiedad de la familia Faber de Vries en Hinderlopen, descendiente de Fonger 478, Ayagua Andries 415, línea materna 22. Mano es el primer hijo aprobado de Fonger 478. Su madre es una hija de Andries 415. Es un semental muy fuerte, muy buena construcción. Línea superior amplio.
Klikbaar staan weer correct, dat maakt het met voldoende techniek. Stap goed, volgende opmaakt, alle gangen. Ha mostrado en la investigación central que es un cemental all-round que tiene mucha calidad en todas sus disciplinas. En sus pasos tiene un buen ritmo con suficiente técnica, el paso es bueno, el galope es suficiente, ascendente, aunque puede mostrar un poquito más de supleza y flexibilidad. También sus descendentes nos muestran que su trote es bastante ascendente. Está estacionado en stall Luxendiefer, mano 541 dobla. Een. 6 años, mano 541. Ocho sementales en esa categoría, patrocinado por Alraco. De komst van Menzo Vamos ahora a Menzo 542 AAA, creado por Jaden Fleder, propiedad de la familia de Boer en Robben en Sint Johannesha, descendiente del Ulbran 502, la yegua es Chale 454, línea materna número 50. Menzo es el tercer hijo de Ulbran, aprobado. Línea materna número 50, su madre, Jubil H. von Lutke Pañum, es modelo de deporte preferente, pero este es un doble A. En ook hij krijgt de benen geweldig van de Boer. Dat hebben ook zijn eerste beurts laten zien met opwaartse draf met veel souplesse. Menzo tiene mucho talento, tiene un muy buen trabajo de las extremidades. También sus descendentes lo han mostrado. Un trote ascendente con mucha agilidad. Su línea materna es muy buena. Obtuvo 3 veces AAA en la investigación central. Y el jueves pasado participó con Kirsten Brouwer a la celebración. Está estacionada en Van de Kerk en Sint Johannesha, Menzo 542 AAA.
Dames en heren, daar komt hij nog een keer. 6 jaar, Menzo. Última vuelta, Menzo, 5.42 tripla. Vamos a seguir el siguiente cemental. De jury 2 moeilijk mensen. Wat een mooie connectie is dit. Vamos a ver a Mans, 543, dobla. 6 años. Veo que el dueño es Ganaderos Huastecos Sanro, de Atizapán de Zaragoza. Excelente cemental. Finca Sanro también patrocinando ese evento espectacular. Mans, descendiente de Teun, 505, yegua 444, línea materna 13, segundo hijo de Teun. Su madre está en muy buen estado. Su abuela, 19 años, igualmente. Tiene una construcción muy correcta. Se ve muy juvenil, es muy amable. En cada disciplina es un excelente cemental para trabajar. Sus descendientes también se han desarrollado muy bien. Ya nos ha mostrado eso en las inspecciones del año pasado. Tienen una excelente expresión racial. El trabajo de las extremidades es de muy buena calidad. El trote también es muy correcto. Propiedad de los Ganaderos Huastecos Sanro, Atizapán de Zaragoza, México. Mans 543 AA. Precioso. La presentación de Mans 543.
México, Mance 544. Mance 543, que viva México. Felicidades a los ganaderos huastecos Sanro. Vamos a ver a esos 8 sementales de esa categoría. Categoría 7. Genieten van de prachtige zwarte parels. Genieten van het brede mooie behang. Kijk ook, er staan hier maanden soms. Het ziet er zo geweldig mooi uit. Tot in detail perfect. We gaan richting de jury, want die heeft een zware taak. Vamos hacia los jurados porque es un trabajo muy difícil. De laatste op kwaliteitsvolgorde. Vamos a ver la calidad de los sementales. Esos 8 caballos hermosos. Vamos a escuchar el resultado. Una categoría bastante grande.
Ya hay un poquito más de estructura. Todavía no están listos. Es bastante complicado de poner todos en orden. El segundo semental tiene que mover un poco más hacia adelante. Así se parece bien. El jurado está viendo. Esa hermosa categoría patrocinada por Raco. Primer es Jeppe 537. Sigue Mans 543. Nick 538, el número 3. Sigue Elger 536. Murk 540. Menzo 542. Martínez 539. Y Mano 541. Eso significa que Mans y Jeppe, número 1 Jeppe y número 2 Mans. Vamos a escuchar a Sabine. Gracias, Bert. Fue muy difícil. Jeppe número 1, 537. Un semental con muy buen trabajo de extremidades. Hace un buen paso. Carga amplio con un buen trabajo de las extremidades delanteras. Y cuando tenga su ritmo, nos muestra algo extra. Jeppe 537. Y Mans es hermoso, se ha desarrollado perfectamente, se ve excelente, se ha desarrollado muy bien. Tal vez su carácter es un poquito más complicado porque puede ser un poquito más suave en su movimiento, pero excelente trabajo. Mans 543. Seguimos con Nick 538. También un semental que se ha desarrollado bastante bien. Un semental con un buen tipo racial, que tiene buena proporción, que tiene trabajo de extremidades seco, que puede enseñar un poquito más de espacio en su paso. Nick 538, tercer lugar. Empezamos con él, el primero en el grupo. Semental con un buen frente. Semental que tiene un buen modelo con un muy buen paso y mucho tacto en trote. También estaba amplio, aunque puede conectar un poco mejor. Elger 536 tripla. Y no termina. También lo hemos visto el jueves pasado. También Murk 540, juvenil, ligero de su cuerpo, buen trabajo de las extremidades, un ritmo bueno en el paso, suficiente fuerza en el trote, en las extremidades posteriores. Se puede desarrollar un poquito más en el asiento, pero excelente trabajo. Murk 540.
Y vamos a seguir a Menso. Menso 542, un semental con un buen tipo racial, con una construcción ascendente, pero puedo mejorar un poco y un poquito más fuerte en su conexión. Su paso fue suficiente y su trote con mucha agilidad y buen trabajo las extremidades delanteras. Menso 542. Y no termina con los sementales hermosos. Vamos a Martínez 539, un semental con un buen modelo. El jueves pasado ha hecho un trabajo excelente como semental de 6 años. Tiene una buena línea superior, con un buen ritmo y suficientemente amplitud del paso, pero muy buena presentación de Martínez 539. Y al fin, Mano 541. Mano tiene muy buena condición, presentada excelente, muy buen trabajo a las extremidades, un paso correcto y el trote podría mostrar un poco más su cuerpo. Mano 541. Y para el campeonato invitamos Jeppe y Mans 543. Dankjewel, Swinkslaga, trainster weer bekend voor de kampioenschuring Jongenston, Jeppe 537. Jeppe y Mans. Un aplauso fuerte. Con su apoyo vamos a ver su vuelta de honor. Jeppe y Mans. Martínez 539 en Mano 541.